amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de este espacio informativo. Me pueden seguir en redes sociales como @Daniel_17Flores en Twitter, Facebook y bueno, todas las redes sociales. También no olviden seguir Radio 13 Digital, tanto en Facebook como Twitter. Nos pueden escribir dudas, quejas, sugerencias, la denuncia vecinal aquí en la Ciudad de México, que siempre le hemos dado seguimiento. Y bueno, pues hoy vamos a tocar una serie de temas muy interesantes aquí para los que se están conectando a través del Facebook Live, para que nos puedan escribir sus dudas, nos puedan dejar sus comentarios. Vamos a tocar este tema de la violencia familiar y el abandono de personas en la Ciudad de México, que en la crisis sanitaria ha sido muy importante, ha sido factor de muchas críticas y también un problema pues bastante fuerte. Para esto tenemos aquí, le agradezco muchísimo los minutos al senador Israel Zamora del Partido Verde Ecologista. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, Daniel, le agradezco muchísimo la invitación que me hiciste para poder platicar contigo y sobre todo con las personas que te siguen. No, muchísimas gracias a ti también, para que te puedan escribir. Ahí vamos a poner sus redes sociales, gracias. Lo puedan seguir y te puedan escribir sus dudas, comentarios y todo. Gracias, oye, Daniel. Pues estamos en el último, pues ya en el último trimestre de este año, que ha sido complicado, el tema de la pandemia. Afortunadamente el tema de la vacunación también va bastante avanzado, pero cuéntame, a ver, ¿cómo vamos a cerrar este año en estos dos temas que acabo de comentar, que ha sido la violencia familiar y el abandono de personas? ¿Cómo le están haciendo en el Senado? Mira, yo percibo lo que tú comentabas de este escenario de la pandemia, pues vino a sacar a flote o a traer a relieve muchas cosas que estaban en nuestra sociedad, muchas problemáticas. Y se juntó toda esta situación de la pandemia, del confinamiento, que generó muchísimo estrés en el vínculo familiar. Esa parte de que algunos salían a trabajar pues servía a veces para despresurizar los problemas que había al interior de los hogares, pero la pandemia nos hizo convivir a todos en espacios a veces muy reducidos aquí en la Ciudad de México. Y muchas horas, ¿no? Y muchas horas, y eso creo que generó fricciones y trajo a relieve, como digo, un problema que siempre ha existido. O sea, en toda la historia ha existido el problema de las diferencias al interior de las familias, pero que se agudiza con todas las presiones que generó la pandemia, primero de salud, ¿no? O sea, vivir en ese momento tan duro de los 3 olas que vivimos en México, en donde comenzamos a ver que mucha gente fallecía, los medios de comunicación reportaban números todos los días de personas muriendo, pues eso generaba un estrés a todos, ¿no? Si a eso le sumas esto que platicamos de estar con nuestros familiares así, generaba presiones. Y alguno de esas presiones, de esas fricciones, lamentablemente se tradujeron en actos de violencia, que la violencia no solo es física, o sea, no solo hay violencia cuando yo te tiro un puñetazo. De muchísimas formas se puede traducir. De muchísimas formas, de humillaciones, patrimonial, no te doy dinero y a ver cómo le haces, ¿no? En el caso muchas veces de las mujeres, que son de las que más sufren, y eso se tradujo, imagínate, en el 2021, o sea, comparando el primer semestre de este año con el primer semestre del año 2020, hubo un incremento del 38% de los casos de violencia familiar. A ver, como paréntesis, Israel, tuvimos ahí una mención de la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, Nacheli Ramírez, menciona que a raíz de esta pandemia, de los casos de violencia intrafamiliar, va a crecer el número de personas en situación de calle. Tú lo mencionabas. Sí. ¿Qué vamos a vivir sobre todo en el siguiente año, una vez que podamos bajar los índices de contagios y sobre todo en estos problemas del sector social? Mira, la pandemia tuvo efectos, o sea, fue una cuestión de salud que tuvo efectos en todo, en la economía, en todo, ¿no? Todo, en nadie se salvó. Nadie se salvó. En la cuestión laboral, pues generó muchísima presión, ¿no? Muchas personas pierden su empleo y eso les genera fricciones porque muchos vuelven a depender a lo mejor de sus padres, a lo mejor de los abuelos en algunos casos, ¿no? Y entonces ahí se viene esta lucha al interior del hogar, en donde muchos, como tú dices, los corren o se van o deciden irse y pues lamentablemente llegan a una situación de calle, ¿no? Algunos otros lamentablemente pierden a la figura paterna, a la figura materna o ambos y quedan en un estado
pues muy complicado, ellos solos, y la verdad es que son personas que quedan ya en un abandono que hay que atender. El gobierno debe de ser muy sensible a eso. Ningún gobierno estaba preparado para atender las dimensiones de una pandemia que no tenía precedentes. ¿Cómo, no? Y ahora lo que tenemos que hacer es, ok, ya nos llegó, hay que ver de manera rápida cómo atendemos eso. Y lo primero, mira, yo mantengo un contacto permanente con la sociedad, para mí es fundamental. Y de los casos que a nosotros nos llegan, en este mes de octubre, del 1 al 25 de octubre, el 5% de las solicitudes que me llegaron fue por violencia familiar. Y lo que piden, muchas veces, más que romper totalmente con la familia a través de una denuncia, ¿no? Que sería el caso más extremo, en donde ya hay una agresión que hace insostenible mantener la relación, pues entonces muchos de ellos lo que piden es, antes de llegar a ese extremo, que también se tiene que agotar en algún momento, pero digamos, antes de llegar ahí, buscan ayuda profesional psicológica. El gobierno debe ser muy sensible a eso. Para resarcir el tejido antes de romperlo, ¿no? Que antes sería de romperlo. El último recurso. Como un caso ya extremo, que también tiene que suceder, porque ninguna persona debe sufrir violencia. Muchas veces la violencia comienza con insultos, con humillaciones, con esta burla a veces, ¿no? O hasta indiferencia también, indiferencia, ¿no? Sí, o te dejo de hablar. Eso es en un vínculo matrimonial, el dejarte de hablar es una agresión muy fuerte, que se va traduciendo y va incrementando. Comienzan así, pero al ratito ya son los golpes, al ratito ya no te doy de comer, ¿no? Y a ver cómo le haces tú para conseguir comida si yo no te proporciono el apoyo económico para que lo hagas. Entonces, eso se debe de atender en un primer momento con apoyo psicológico. El problema es que muchas familias no tienen ingresos para poder pagar a un profesional. No los hay. Sí, perdón, Daniel. Sí, a ver, sobre todo en alcaldías como Gustavo Madero, pasa en toda la ciudad. Sí. Hay casos de denuncia en toda la ciudad. Así es. Pero se asentan más, por ejemplo, en unidades habitacionales donde el espacio es más pequeño. Sobre todo Gustavo Madero, Xochimilco, etc., ¿no? Hablamos de unidades donde están hacinadas las familias. Hay en donde viven en 70, 80 metros cuadrados 5, 10, 12 personas. ¿Es un problema que se ha dejado de lado por el gobierno de la ciudad? Yo creo que es un problema que ha escalado a nivel mundial y que requiere de atención puntual, urgente. No hay tiempo, no tenemos como órganos del Estado. Yo represento al órgano legislativo, pero también el Ejecutivo y nosotros no tenemos margen de error. O sea, si nosotros no actuamos en este momento, las consecuencias sociales que vamos a tener en los próximos años van a ser terribles, mayor delincuencia, o sea, todo esto se va a traducir en muchísimas cosas. Hay que atender ahorita, porque incluso va a ser mucho más económico atender el problema ahorita que si lo dejamos crecer. Una papa caliente al final. Es ¿no? Una papa caliente, es una bomba, ¿no? O sea, es una bomba que si no la desactivamos, en cualquier momento va a estallar. ¿Qué hace falta? Muchos dicen programas sociales, programas de reinserción social para el tejido, etc. ¿Qué hace falta? Sobre todo más allá de las capacitaciones y las pláticas. Porque pues estamos hablando de una ciudad con más de 10 millones de personas y otros 10 millones que cohabitan aquí. Imagínate, para mí, el momento en que los gobiernos estaban distanciados, ahorita lo platicábamos antes de entrar al programa, el momento o la etapa en donde los gobiernos tenían la ventaja de, a ver, que venga el ciudadano a mi oficina, y aquí está el servidor público en su escritorio bien cómodo, en unas condiciones perfectas para él, esperando que el ciudadano vaya a su casa, perdón, a su oficina. Eso se acabó. El que no lo entienda, pues está viviendo en el siglo XX, ¿no? Sí. Nosotros necesitamos ir a donde está el problema, ir a las casas. Lo primero que yo propondría es a los gobiernos, y creo que la Ciudad de México puede ser ese primer gran ejemplo que mande una tendencia a toda la República, unidades móviles de atención psicológica. No lo vas a creer. Yo te decía que el 5% de las solicitudes que me llegan o que me llegaron del 1 de octubre a la fecha han sido de violencia familiar. Cuando yo comencé a ver los casos, lo primero que me llamó la atención es que las personas lo digan, Daniel. O sea, imagínate una persona que ya vive una situación de violencia familiar, que se ve orillada ya a hacer a un lado la vergüenza que sería comentar, oye, pues tengo un problema, una diferencia con mi esposa, con mi papá, con mi mamá. Sí, con los abuelos, etc., ¿no? Hacerlo a un lado de esa vergüenza te hace ver o trae a relieve la gravedad ya que está viviendo esa persona. O sea, ya es tan
tan difícil la situación que vive que busca ayuda. Entonces ese 5% representa a los que ya se atrevieron a pedir ayuda. Entonces hay que mandarle la ayuda a donde está, a cada colonia hay que mandar unidades móviles de profesionistas. Los médicos tienen una vocación tan grande, Daniel, que muchos lo hacen hasta gratis. Tenemos tantos estudiantes de universidades extraordinarias como la UNAM, la UAM aquí en la Ciudad de México y también las particulares que estoy seguro que muchos estarían dispuestos para hacer su servicio social apoyando psicológicamente a estas personas, ¿no? Dando terapia. La terapia es una herramienta muy importante. Eso en el primer nivel, digamos, hay varias capas, ¿no?, del problema de la violencia. En la primera etapa yo pondría esa solución. En la segunda, pues entra el Ministerio Público. Ya hubo violencia, entrar con toda la fortaleza. Hay una discusión tú sabrás, todos conocemos a una persona, una mujer que ha sido violentada por su pareja. La mayor parte de la violencia que sufren las mujeres, lamentablemente, viene de su propia pareja, la que dice amarla, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando el vecino pide, escucha, como tú dices, en una unidad habitacional, horizontal o como tú quieras, escucha que le están pegando a la vecina, ¿qué es lo primero que haces? Sientes una indignación, se siente miedo, ¿no? Tú comienzas a escuchar gritos y sientes miedo, aunque no seas tú. Sí, ¿qué está sucediendo, no? O sea, te rompe algo ahí inhumano, ¿no? O sea, toca unas fibras sensibles. Entonces, es inhumano y tú de inmediatamente, los niños, tu pareja, tú dices, ay, esto no debería de estar pasando. Sí, afecta Genera el entorno indignación, social. sí, claro. Tiene una afectación que trasciende los muros de esa familia. Llega también a la tuya, ¿no? Y a toda la sociedad. Entonces, pide uno la patrulla, llega la patrulla y muchas veces la mujer los corre, ¿no? No, a ver, ustedes no se metan aquí, policías. ¿A qué viene usted? No es su problema. Y la mujer con el ojo cerrado ya. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Yo he platicado con especialistas en la materia. La violencia familiar se sigue, no quiero ser muy técnico, no soy abogado, pero se sigue por querella, lo que quiere decir que solo el que recibió la afectación directa y que denuncia, ¿no? Presenta la querella, que es la otra parte de la denuncia, ¿no? Entonces va y se querella. Si yo no sufrí la agresión, si yo no sufrí la violencia, no puedo ir a denunciar porque no tengo interés jurídico para hacerlo, ¿no? Te digo, es una cuestión técnica. Yo he platicado y les he dicho a alguna magistrada que es extraordinaria, Celia Marín, a quien le mando un saludo, de aquí del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, siempre luchando en favor de los derechos de las mujeres. Y yo le decía, oiga, ¿usted cómo ve si reformamos para que sea por denuncia? Para que cualquier persona, aunque no sea yo el afectado... Ese es un buen tema, ¿no? Porque al final no pasa más allá. Sí. No sucede nada. Y como decimos, trasciende. O sea, que yo no esté recibiendo la violencia o que mi esposa no esté recibiendo la violencia no quiere decir que la violencia que sufre la vecina no le afecta. Claro que afecta a toda la sociedad. Toda la sociedad se ve afectada por esa violencia y todos tendrían derecho a denunciarla. Actualmente no es así. Si tú vas y dices, oye, a mi vecina le pegan, el Ministerio Público, la gente, la Fiscalía te va a decir, no procede, que venga ella y que me diga. Pero muchas veces las personas están viviendo una situación tan compleja que tienen miedo. Sí, de estrés, y que muchas veces, hay que decirlo, en el MP no procede la denuncia. Eso no hay son que doble cambiarlo. O triplemente victimizadas. Sí, llegas y el Ministerio, a ver cómo la violaron. A ver, dígame cómo cosas que son súper complejas, también tenemos que sensibilizar las fiscalías. Las fiscalías es una de los órganos del Estado que más han quedado a deber, y quiero utilizar ese eufemismo, ¿no? Porque que más han quedado a deber a la sociedad. O sea, no investigan históricamente, me refiero. ¿Elefantes blancos? Ha sido históricamente falta de capacitación, falta de preparación, ¿no? Porque recursos sí los hay. Los hay. ¿Qué es lo que ha faltado? Dedicación. La corrupción se permite por falta de controles. Y las fiscalías muchas veces son el claro ejemplo de la corrupción. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo.
Existe la corrupción en las fiscalías, me refiero en todo, a nivel nacional, a nivel estatal. Eso es un problema que poco a poco se ha tratado de atacar, pero ha sido tan complejo, está tan arraigada la corrupción que ha costado. Entonces hay que redoblar los esfuerzos. Y déjame decirte, Israel, grupos, los más afectados, los grupos que siempre han sido los más vulnerables, mujeres, claro. Los indígenas, aquí tocamos este tema hace unos programas, pero a ver, recapitulando un poco, Israel, la salud mental también ha sido, aquí tuvimos a un especialista que menciona que las terapias de ansiedad de mujeres, de núcleos familiares, ha ido al alza, se disparó por esta pandemia. La salud mental, que también ha retomado cierta relevancia aquí en la Ciudad de México por el confinamiento, por la violencia intrafamiliar. ¿Cómo atender eso también? Pues mira, tú acabas de dar en la clave, ¿no? Muchas veces se piensa que un problema emocional debe de atenderse con medicamentos. O sea, hay que entrarle ahí con la medicina y no, la terapia es lo primero. Hay que llegar, platicar, desahogarse. Muchas veces los problemas, cuando tú los desahogas, por eso dice, ¿no? Cuando tú le comentas a alguien tu problema, muchas veces es porque tan solo estructurarlo en tu mente para poder comunicarlo a través de la voz con otra persona, ya te hace identificarlo mejor. Sí, te ayuda ya lo a entenderlo. delimitas y dices, oye, pues ya que te lo platiqué, ya lo dimensioné bien y no era tan grave como yo pensaba, ¿no? O sí, ¿no? O es más sí. grave, Sí. ¿no? Entonces, compartirlo, pues al fin y al cabo, compartir un problema siempre es ayudar a que esa carga que traes tú solo, porque mientras tú te callas, la violencia familiar, uno de los problemas es que da vergüenza reconocerla al interior. Es como el alcoholismo, ¿no? Da vergüenza reconocerlo. Lo primero que hay que hacer es reconocer que existe el problema y compartirlo con otras personas, ¿no? Principalmente con especialistas, pero incluso hasta con los amigos. Oye, fíjate que sufro violencia, fíjate que mi esposo, porque a veces uno ya está tan encerrado en su relación que dejas de ver las cosas, la lógica se pierde, ¿no? La razón se nubla, ya no comprendes tú qué es lo regular y qué es irregular. Por más lógico o sentido común que pareciera, pero viven muchas veces un infierno en las familias, Así ¿no? es. Las mujeres, etc. Y eso se traduce en la sociedad. O sea, lo que ocurre al interior de la familia tiene una trascendencia importantísima al exterior cuando sales de tu casa. O sea, imagínate la mujer que vive bajo esa presión, ¿cómo llega al trabajo? El estudiante que vive eso, ¿cómo crees que llega a la escuela? Tronados, ¿no? Tronados, y eso abre a muchísimas otras problemáticas, abuso de sustancias, de drogadicción, alcoholismo, todo lo demás. Es un círculo vicioso y no virtuoso, ¿no? Así es. A ver, nada más para nuestros amigos que se están conectando a través de las redes sociales aquí en Radio 13 Digital, también los invitamos a que nos compartan sus experiencias, sobre todo cómo les ha ido en este tema del confinamiento, que ha sido muy difícil para todos los sectores, para todas las familias. Pero a ver, Israel, estamos ya con un semáforo verde aquí en la ciudad, ya las actividades de cierta manera se están restableciendo. ¿Cuál sería el consejo para estas familias? Sí, adelante. Mira, el primer consejo que yo les daría es de que les quede bien clarito que no están solos. O sea, el que sufre ese problema, tú y tu programa son el claro ejemplo de que no están solos. Porque, ¿cuál es la finalidad de hacer esto, Daniel? Esta conversación que tú y yo estamos teniendo. Pues es mandar un mensaje de ayuda a esas personas, ¿no? Contribuir en la medida de lo posible y de manera modesta, en mi caso, a solucionar ese problema. Y no estaríamos aquí sentados, ni tú ni yo, si no tuviéramos la intención de abonar a que alguien, al menos uno de los que están escuchando todo esto, no sufra eso. Y el primer mensaje es decirles, no están solos. Eso les debe de quedar claro, porque luego la violencia, te sientes solo, ¿no? Te sientes aislado. Eso es lo primero que hay que decirles, no están solos. Lo segundo es ponernos a trabajar, detectar los casos y enviarlos. Yo quiero comentarte que he enviado una gran cantidad de oficios a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, diciéndole, todas estas mujeres que nos han llegado, todas las semanas le enviamos oficios diciéndole, todas estas mujeres nos comentaron que viven una situación de violencia. A ver, tú como senador, ¿cada cuándo te cae un caso de violencia? Todas las semanas. Esta semana me cayeron 30 y tantos asuntos de violencia familiar. 33, obviamente desde tu posición,
Desde mi posición. Imagínate de cuántos estamos hablando en la Ciudad de México, ¿no? Y volvemos a lo mismo, porque hay un subregistro. ¿Cuántos se atreven a decirme a mí, a través de mi equipo que está en campo, que están sufriendo la violencia? Sí, la solamente debe ser la que dice ya es insoportable, ¿no? Ya es insoportable. Ellos son los que se atreven. Pero imagínate todas las demás que callan la violencia familiar. Israel, todavía nos quedan unos minutos. A ver, ¿cómo detectar violencia? Muchas veces normalizas el tipo de conductas de tu pareja, de tus hijos. También hemos visto cómo adultos de la tercera edad han sido violentados. Sí. ¿Cómo hacerles saber a estas personas que esos signos, esas conductas no son, o sea, son violencia? Mira, como te decía, la violencia es cuando la comienza a ver, o así yo lo percibo, ¿no? Yo no soy especialista en salud y te comentaba que yo soy abogado y legislador ahora, pero yo creo que en el momento en que una acción de una persona con la que te relacionas comienza a privarte de ser quien tú eres, creo que ahí ya comienza a haber violencia, ¿no? Cuando te comienzan a sobajar, cuando te comienzan a generar inseguridad, cuando hay una afectación a lo más profundo de tu ser, creo que eso es cuando hay violencia. Entonces, si tu pareja te comienza a prohibir cosas que antes no te prohibía, y que antes tú podías realizar con total libertad, cuando tu libertad se comienza a coartar, ese es un primer signo, creo yo, de que comienza a haber de alerta. Foco amarillo, foco rojo, ¿no? Sí, oye, ¿qué pasó? Y intolerable las agresiones físicas. Eso no se debe de tolerar. Ni cualquier acción que... Bajo ningún motivo. Bajo ningún motivo. No hay motivo que justifique una agresión física. Oye, a ver, está interesante el tema. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Ojalá te podamos tener más adelante, Israel. Claro. A mí nada más me gustaría cerrar con esto ya para irnos despidiendo. El tema de la violencia es muy diverso. No solamente estamos hablando de indiferencias, de golpes. Abarca muchísimo más el tema de la violencia intrafamiliar. Me gustaría nada más dejar este dato. Ojalá podamos tener a la titular de la Comisión de Derechos Humanos más adelante aquí, a Nayeli. El tema de las personas de situación de calle se va a incrementar. Estamos hablando de estas personas que trabajaban, que eran productivas y se fueron a la calle. Y ella menciona de esta violencia, rompen el núcleo y las expulsan. Se van a la calle, terminan siendo personas en situación de calle. Nada más para despedirnos, Israel, pues algún comentario final para nuestra audiencia, para los que nos están escuchando. Claro, pues que se acerquen, que busquen ayuda. Pedir ayuda es el primer paso, que no les dé vergüenza. Todos venimos de una sociedad que si salió adelante en la historia de la humanidad, si sobrevivió a catástrofes y a muchas cosas, fue sismos, pandemias, sismos, y estamos hablando siempre les digo, oye, desde que cazaban mamut se dieron cuenta que era necesario juntarnos. Imagínate matar un mamut tú solo, ¿no? Sí, imposible. Entonces, la unidad es la clave. La unidad es la clave. No vamos a avanzar mientras no nos unamos. Y contrario a toda la evolución, actualmente nos hemos hecho más egoístas, ¿no? Nos hemos segregado más. Atención a Tonalá, Iztapalapa, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Tlalnepantla, que son las alcaldías o los municipios con mayor incidencia de violencia familiar. Importantísimo. Y Miguel Hidalgo mencionaste, ¿no? Miguel Hidalgo. Fíjate, pues ahí está el tema. Vamos a darle seguimiento. También los invitamos a que nos puedan escribir a nuestras redes sociales, Radio 13 Digital, tanto en Twitter como Facebook. Y bueno, con esto nos despedimos. Israel, también tus redes para que te puedan seguir, también que estás canalizando casos, por favor. Sí, Israel Zamora Guzmán en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así te encuentran. Así es. Muchísimas gracias, Israel. Daniel, te agradezco muchísimo la oportunidad, un gusto platicar contigo y también con tu auditorio. Muchísimas gracias. Gracias a Radio 13. Esto fue War Room, yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en Twitter como @Daniel_17 Flores. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.